¿Qué empieza a suceder? Nosotros empezamos a hablar acá algo, si son, o sea, para esa transformación de energía ya tendríamos que analizar que esto es un igual, ¿no? ¿Me parece? Esto es un igual. De el equipo o el elemento que estemos analizando, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de esto, nosotros decíamos, hay que tener muy en cuenta el flujo de masa, porque los flujos de masa se convierten en energía, ¿cierto? Que no lo podemos hacer de una forma instantánea, como lo que hablamos, pero se van a convertir en energía. Sea que haya que meterle energía o sacar energía, se pueden convertir. Si yo tengo un sistema de esta forma, ¿cierto? Eso es una botella, un tarro con agua y le pongo como una tapa encima, ¿cierto? O imagínense en una jeringa, ¿sí? Como con su émbolo, pero pues no le están haciendo fuerza ni absolutamente nada. En este caso, o sea, si yo asumo el volumen de control acá adentro, observen que no vamos a tener ningún cambio de masa. Voy a suponer que el fluido que va a estar trabajando es aire. Si eso es aire y yo cojo una jeringa, ¿no es cierto? Es que con la jeringa tiene una toma de aire, entonces no la supongamos. Pongamos una olla y la tapé, ¿no es cierto? Acá dentro de esta olla, sea que yo le meta calor o sea que no va a haber ninguna fuga de masa. Por ejemplo, voy a meterle calor. Si yo le meto calor a ese aire, ¿no es cierto? Y yo supongo que esto está bien sellado, porque no, profesor, es que la tolerancia no nos deja y por ahí se sale el aire y se presuriza. Acto de fe que es una olla una olla a presión. Y esa olla a presión la tapé con aire y empecé a calentarla. En este caso no hay ningún cambio con respecto a la masa. O sea, la masa de entrada es igual a la masa de salida. Si estamos hablando de energía que está entrando, ¿no es cierto?, en forma del combustible, la energía calorífica del combustible, y esto podemos decir que va a tener también un flujo de calor que está saliendo porque se está calentando esa onda, ¿sí? Entonces, observen que acá en este caso la masa es bastante importante. ¿A diferencia de qué? A diferencia, por ejemplo, de que tengamos un fluido, y acá ya una salida de agua, ¿sí? Si yo asumo acá mi volumen de control, observen que yo tenía una masa inicial, ¿no es cierto?, como de entrada, y voy a tener una masa de salida. Y dependiendo del tiempo, ¿cierto?, porque en un tiempo esto se va a vaciar, yo tendría que estar hablando acá ya de flujos básicos, porque dependen del tiempo, o sea que ya se volvería un flujo. Y esos flujos de masa pues ya dependen del área y de la velocidad, o sea que se puede volver un caudal y se puede empezar a trabajar todas las unidades que estábamos trabajando la vez pasada. ¿Qué puede también suceder? Que nosotros podemos tener un elemento en el cual esté cerrado, yo tenga una entrada y tenga una salida. Y acá va a entrar masa y acá va a salir masa. Entonces, dependiendo de esto, los balances de energía se van a hacer muy diferentes. ¿Por qué? Porque es que yo puedo tener varias entradas, otra masa de entrada y otra masa de entrada, un mezclador, y acá está entrando y acá está entrando y al final solo están consumiendo. Y si eso está sucediendo, entonces hay que hacer también balances de masa. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Con esta primera ley que es, o sea, habla sobre el balance de energía, tendría que estar acompañado un término que va a ser también de energía, que es lo que vamos a llamar un balance de masa. Y es un elemento súper importante. ¿Por qué? Porque la masa, ¿de qué depende? Entonces la veíamos la vez pasada. Si es un flujo másico, puede depender de la densidad y de la... ¿Y del? Masa sobre volumen. ¿Y del? Densidad. Uy,
Por el volumen. Densidad por el volumen me va a dar la masa. ¿Cierto? Si tengo la densidad y tengo el volumen, entonces ya el volumen va a depender de pronto de un área, de una longitud, de una geometría, ¿no es cierto? La densidad ya es una propiedad pues del fluido con el que yo estoy trabajando. Entonces, todos estos elementos ya se empiezan, ¿no es cierto?, a correlacionar y hablan de esto. Entonces, energía de entrada y una energía de salida, básicamente. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, ¿no es cierto?, decíamos, teníamos trabajo, teníamos calor. Entonces, ¿qué dice la primera ley? Si el sistema es un sistema cerrado, y esto yo llamo un sistema cerrado, ¿por qué? Porque la masa de entrada es igual a la masa de salida. Pero ojo, acá puede ser que la masa de entrada sea igual también a la masa de salida. ¿Qué significa? Que esto puede ser por sumatorias. Y esto no implica que sea un sistema cerrado. Un sistema cerrado se denomina cuando no hay intercambio de masa en un sistema. O sea, la masa es la misma. Esto ya no es un sistema cerrado. Aunque la masa de entrada sea igual a la masa de salida porque tiene que balancearse, ¿cierto? Este sistema ya no sería cerrado. ¿Por qué? Porque la masa de entrada ya no es, o sea, no se está conteniendo, no es la misma masa. Hay un intercambio de masa, ¿cierto? Entonces van a existir sistemas cerrados y sistemas abiertos, por ejemplo. Entonces un sistema abierto es en el cual se tiene una masa, ¿cierto?, de entrada y la masa está variando con respecto a la masa de salida. ¿De qué depende? Pues del área y de todo eso. Entonces van a existir varios sistemas. Cerrado, abierto, va a haber uno, se me olvidó el nombre, pero por ejemplo, este tiene otro nombre, ¿cierto? Entonces, la tarea que ustedes van a hacer es averiguar cuáles son los tipos de sistemas. ¿Cierto? Y van a ver esos sistemas cómo están variando. Entonces, ya saben que hay uno que es un sistema cerrado, otro abierto. ¿Hay uno que es rígido? Sí. Sí, pues es que depende a qué se refiere a rígido, porque yo puedo tener Un cilindro, digamos, nos basamos en un cilindro. por ejemplo esto puede ser rígido y cerrado. Pero no porque si es digamos, eso siempre va a ser un dispositivo cilíndrico pistón, ¿sí? Yo supongo que esto era una olla a presión y la cerré, entonces ahí no va a tener pie rígido porque no hay una variación con respecto al volumen, ¿sí? En este caso que les dije, acá hacen una, después les pinto la olla a presión. ¿Sí? Como para que... Porque es que yo también tengo un sistema cerrado que no sea rígido. Por ejemplo, ¿usted no va a tirarle bombas de agua a la gente? ¿No? Eso es un sistema cerrado. ¿No? ¿Usted no? No, usted no tuvo niñez. Entonces, es un sistema cerrado porque no hay intercambio de masa. La masa siempre está conteniendo. Pero no es rígido, porque es deformable el elemento. Pero entonces a nosotros no nos importa tanto que sea rígido o no. Sí, que uno absorba más energía en un impacto y todo eso. Pero en termodinámica nosotros no estamos analizando eso, si lo estamos analizando son los sistemas. Venga, no está acordado que se nos están durmiendo estos muchachos. No les echamos aire, ¿sí o no? Para que no se les llene, no se les acabe el oxígeno y les llegue al cerebro y se duerman.